El apocalipsis, el fin del mundo. Lo han predicho miles de veces. Pero en el año 1200 a.C. ocurrió de verdad, y nadie lo vio venir. Las más grandes civilizaciones de la época quedaron arrasadas, decenas de miles murieron o fueron desplazados. Todo se derrumbó. Lo que ocurrió a finales del siglo XIII sigue siendo un misterio. Fue el desastre que aparece en la Ilíada y la Odisea de Homero, y en los libros de Josué y de los jueces en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué causó esta destrucción épica? ¿Fue algo humano? ¿Fue la madre naturaleza? Es un debate que lleva décadas en pie. Pero nuevas pruebas arqueológicas halladas entre antiguas ruinas podrían, por fin, arrojar la luz sobre la causa de este antiguo cataclismo. El apocalipsis del mar Egeo. Para los arqueólogos, el paisaje del pasado lo pintan los objetos que han quedado abandonados. Los tesoros de la tumba del rey Tutankamón, las imponentes torres de los imponentes palacios griegos de Cnosos y los relieves de piedra y cerámica que muestran enormes riquezas y guerras interminables. Este era el mundo antiguo del año 1300 a.C., la Edad de Bronce, llamada así por la metalurgia de sus armas. Desde Egipto hasta el Mar Negro, el mundo antiguo era una amalgama de naciones dispares y poderosas, dominadas por reyes y sus ejércitos. Los miceicos y minoicos, los héroes de la leyenda homérica, construyeron sus palacios en Grecia, Creta y las islas del Egeo. El faraón Ramsés, que se cree es el faraón del Antiguo Testamento, cambió hasta el paisaje con el monumento que levantó en Karnak. Los hititas, enemigos bíblicos de Egipto, dominaron lo que ahora es Turquía y el norte de Siria. Los cananeos, los mercaderes de la gran ruta comercial, controlaban lo que se convertiría en Tierra Santa, Israel, el Líbano y Jordania. Era un mundo hecho de muchos reinos, alianzas aparte, muy distintos en designios y cultura. Y sin embargo, cuando los arqueólogos comenzaron a excavar este territorio en la década de 1930, comenzó a surgir un patrón inquietante. Lo que tenemos es una serie de destrucciones. La mayoría de los pueblos, palacios y ciudades principales han sido destruidos por un motivo o por otro. Aunque las pruebas de dicha destrucción estaban extendidas, en casi todos los casos el período del derrumbe fue el mismo. Los años próximos al 1200 a.C. En este periodo de 50 años tenemos como mínimo 4 civilizaciones importantes que desaparecen. Desaparecen los micénicos, desaparecen los minoicos, desaparecen los hititas, los cananeos desaparecen en buena medida y Egipto queda tan debilitado que nunca volverá a ser el mismo. Eso es lo que más llama la atención, son los pueblos más importantes del mundo y todos acaban mordiendo el polvo al mismo tiempo, en el plazo de una generación o dos. El periodo de Ramsés comienza con mucha fuerza, con algunos de los edificios más espectaculares, con una riqueza increíble, y de repente no se ven grietas en el entramado de la sociedad. Económicamente, en la religión, se ve que las cosas empiezan a ir mal. En el reinado de Ramsés III, la inflación es tremenda. Los monumentos se hacen a escala más pequeña. También surgen enormes problemas económicos con la base para recaudar impuestos del país porque la mayoría de las tierras que los pagaban ya no aparecen en las listas de impuestos. Mucha gente cree que a partir de esta época los egipcios ya no tienen la confianza en sí mismos que tenían ante los dioses. Vemos un nuevo tipo de peticiones a los dioses. Hay oraciones que piden, por favor, Dios, ayúdame, algo que nunca antes habíamos visto. Después de un siglo de progresos que vieron el desarrollo de la primera escritura alfabética en Ugarit en el año 1300 y la primera anotación musical en Siria, el registro escrito termina abruptamente. Lo que sigue recibirá un nombre inquietante: la Edad de las Tinieblas.
La edad de las tinieblas en el Egeo y Mediterráneo oriental tiene dos connotaciones. Una es por los antiguos, que perdieron la mayoría de los elementos distintivos de la civilización. Se llama así en parte porque la civilización tal y como la conocemos desaparece durante un par de cientos de años. En Grecia se olvidan de cómo se escribe, olvidan cómo hacer grandes edificios, la arquitectura masiva, y son necesarios 200 o 300 años para salir de esto. Pero también es una edad de las tinieblas para nosotros. Sin registros escritos, los arqueólogos se quedaron perplejos ante las pruebas de las migraciones masivas que tuvieron lugar en todo el mundo antiguo, y todas en el 1200 a.C. En la isla de Creta, los comerciantes y los mercaderes abandonaron sus asentamientos costeros, moviéndose hacia las tierras montañosas trabajadas por agricultores y pastores. En el Istmo Norte, en la zona que queda a mis espaldas, parece que no hubo asentamientos. O quizás algunas aldeas aquí y allá en el período micénico. La población es escasa. En el siglo XII la población aumenta considerablemente. Pero ¿de dónde procede dicha población y por qué? No está del todo claro. La destrucción de las ciudades que dejaron al huir aporta un mudo testimonio de que no se trató de un éxodo pacífico. Puede resultar muy difícil determinar la causa de una destrucción. Al excavar resulta muy claro que algo ha sido destruido. Hay fuego, hay cenizas, hay madera quemada, hay esqueletos, pero ¿qué fue lo que provocó tanta destrucción? La respuesta podría no estar entre los restos de estos palacios, sino en las montañas que se alzan por encima de ellos. Un arqueólogo ha dedicado su vida a seguir las pistas, redescubriendo los antiguos senderos que ascienden por los empinados precipicios del Egeo. Aquí seguirá los pasos de los supervivientes, con la esperanza de descubrir por fin cómo y por qué se vino abajo su mundo. Durante décadas supuso un misterio el repentino derrumbe de los grandes palacios y ciudades costeras del mundo antiguo en el año 1200 a.C. ¿Qué pudo haberlo provocado? La mayoría de los investigadores excavaron las ruinas de las poderosas ciudades en busca de pistas, pero la verdadera prueba aparecería más al interior, en las lejanas montañas y valles de las islas del Egeo, donde los humildes pastores y agricultores cultivaron cebada, lentejas y olivos. Todo eso cambió en el verano de 1983, cuando el arqueólogo polaco Krzysztof Nowicki, que entonces tenía 26 años y estaba haciendo el doctorado, escaló por primera vez el monte Carfi, en Creta. La meta original de Nowicki era la de estudiar un altar religioso neolítico construido en su cima por los pueblos prehistóricos. Pero una vez allí, a casi 1250 metros por encima del nivel del mar, Nowicki se quedó fascinado ante otro grupo de ruinas. Una aldea en la cima de la montaña que había sido parcialmente excavada y abandonada por el afamado arqueólogo británico John Pendlebury en la década de 1930. Después de vivir uno de los cruentos inviernos en la cima del monte Carfi, Pendlebury sugirió que se trataba de un simple asentamiento temporal o estacional, pero para Nowicki las ruinas hechas de grandes bloques de piedra parecían algo muy distinto. Lo interesante de las casas de Carfi es que están muy bien construidas. Esta forma de construcción sugiere que esta gente estaba dispuesta a vivir en la aldea mucho tiempo y que eran casas permanentes. Al trazar el mapa y hacer la reconstrucción del asentamiento a partir de lo excavado, Nowicki pudo confirmar sus sospechas. La excavación ha revelado entre 25 y 30 casas como mínimo, por el momento. Los restos se encuentran en mal estado de conservación, pero aún podemos ver los muros y ver las habitaciones individuales, y podemos diferenciar cada casa. Carfi era una aldea grande, no era un asentamiento pequeño. Era una aldea habitada seguramente por entre 120 y 150 familias, entre 600 y 1200 personas.
La aldea reconstruida, a unos 1160 metros por encima del nivel del mar, parecía hallarse totalmente fuera de su lugar. No es normal que haya una aldea tan grande en la roca y a semejante altura. Ahora que estamos al sol, la temperatura será de 35 grados. Pero si venimos en pleno invierno, este es un lugar muy frío y muy ventoso. No resulta agradable vivir aquí. ¿Qué haría un asentamiento permanente tan por encima de los lugares normales situados en las colinas bajas y en las llanuras? Debemos preguntar por qué la gente se trasladó a estos lugares, por qué la gente construyó sus casas en lugares de difícil acceso, por qué decidieron trasladar a sus familias a estas casas, por qué trasladaron todo su sistema económico a lugares tan altos, a la cima de las montañas. Aunque Pendlebury creyó que se trataba de un asentamiento más primitivo, la técnica del carbono empleada por Nowitzki para datar la cerámica y otros artefactos lo situaron en la época de la catástrofe de la Edad del Bronce, el 1200 a.C. Antes del año 1200 a.C., la gente aún vivía junto al mar, en las llanuras y en los valles. Poco antes del 1200 a.C., vemos que muchos de estos lugares bajos o habían sido destruidos o abandonados. La cuestión inevitable era, ¿qué pudo haber obligado a estas poblaciones a trasladarse de la costa a las montañas? Nowitzki acudió a los archivos históricos y arqueológicos, pero no pudo hallar consenso en lo relativo a qué pudo haber causado cambios tan dramáticos y repentinos. Existen toda clase de teorías para explicar el final de la Edad de Bronce tardía. Cometas, volcanes, extraterrestres, todo lo que se nos ocurra ya lo ha dicho alguien. Pero la mayoría de las hipótesis tenían que ver con la siempre presente amenaza del desastre natural. Una de las principales sugerencias es la sequía. Que existió una sequía implacable por todo el Egeo y el Mediterráneo oriental, que incluso podría haber llegado a Europa. El nivel de las aguas del Mediterráneo había descendido considerablemente a finales de la Edad de Bronce tardía. Otra posibilidad eran los devastadores terremotos que sacudían la región con regularidad. En el Egeo y en el Mediterráneo oriental existe un cierto número de lugares destruidos por un terremoto en un plazo de 50 años a finales de la Edad de Bronce tardía. Micenas es destruida por un terremoto. Troya es destruida por un terremoto. Ugarit es destruida por un terremoto. Megido en Israel pudo haber sido destruida por un terremoto. El problema de decir que un único terremoto destruyó todos estos asentamientos es que todos ellos fueron destruidos en distintos momentos durante un periodo de 50 años. Aunque el momento en el que se producen los terremotos no coincide, sí que podrían estar relacionados. Hay una cosa que los geofísicos llaman secuencia de terremotos o tormenta de terremotos, en la que un terremoto no libera toda su tensión en la falla, sino que solo libera una parte de la tensión. La siguiente parte la liberará un año después, 10 años después, y luego la falla se abre de este a oeste, o de oeste a este, o de norte a sur. Y eso es lo que se llama una secuencia o tormenta de terremotos, que pueden durar entre 30 y 60 años. Muchas de las ciudades que son destruidas por un terremoto, o bien están en una falla o en una zona sísmicamente activa. De hecho, si trazamos un mapa de los lugares destruidos a finales de la Edad del Bronce tardía por un terremoto, sobre un mapa de zonas sísmicamente activas, guardarán una correlación casi perfecta. Pero la teoría del terremoto siempre ha tenido sus detractores. La gente se recupera de los terremotos con más o menos rapidez. Eso está más que demostrado, incluso aunque los terremotos se repitan. Y para Nowitzki, ningún desastre natural explica por qué una población se trasladaría a un lugar más escarpado. Es imposible que una gente traslade su aldea 1100 metros más arriba
a la cima de una roca. ¿Por qué? ¿Para huir de un terremoto deciden vivir al borde de una roca? No creo que esa gente huyese de un desastre natural. No tiene sentido. Para Novisky, estos saltos inhóspitos e incómodos constituyen el último recurso de un pueblo. Un refugio que es fácil defender, diseñado para ofrecer protección, pero no de la naturaleza, sino de un enemigo humano. No tiene sentido vivir en una cornisa, al límite de un precipicio o en las lomas rocosas, a no ser para protegerse de una amenaza real proveniente de otro pueblo. Si la teoría de Novisky sobre el apocalipsis del Egeo es correcta, deberían existir decenas de refugios esperando ser descubiertos en las altas montañas de Creta, asentamientos ocultos y de difícil acceso, perdidos durante generaciones. Si los encontramos, nos revelarán detalles de una lucha a vida o muerte entre los supervivientes que subsistieron en esas alturas imposibles y un enemigo lo bastante aterrador como para empujarlos a semejantes lugares. Existen muchas teorías que intentan explicar cuál pudo ser la causa del apocalipsis del 1200 a.C., que destruyó la poderosa edad del bronce de los hititas, cananeos, micénicos y minoicos. Algunos culpan a los desastres naturales, la enfermedad y las plagas, e incluso a la cólera de un dios airado. ¿Pero pudo haberse tratado de un enemigo humano? Y si fue así, ¿quiénes eran esas gentes capaces de condenar al olvido a unas culturas tan poderosas en el plazo de tiempo de una sola generación? Durante décadas, los arqueólogos cribaron las abundantes ruinas, pero hallaron solo algunas pistas aisladas. En la década de 1930, una tablilla de piedra que contenía un desesperado mensaje fue desenterrada en el norte de Siria. Hallada en el palacio de Ugarit, destruido por un incendio alrededor del 1200 a.C., constituía un indicio de la destrucción que se iba a producir. El rey de Ugarit dice: Padre mío, hemos avistado 7 naves enemigas. Ya han causado mucho daño a mi país. Si ves alguna más, por favor, avísame. La tablilla no llegó a enviarse. Se encontró en el horno a punto de encenderse, cuando, obviamente, las naves enemigas regresaron y destruyeron la ciudad. ¿Quién era ese enemigo que llegaba desde el mar? Solo una cultura, Egipto, sobrevivió al colapso de la Edad de Bronce y podría, por tanto, poner nombre a ese enemigo. Los jeroglíficos antiguos hablan de un enemigo aterrador, los guerreros conocidos solo como los pueblos del mar. Todos los detalles que conocemos sobre el aspecto y los medios de transporte de los pueblos del mar los recibimos de los egipcios. Además de los textos que los egipcios grababan en sus muros, también nos dejaron escenas pictóricas, por lo que nos mostraron el aspecto externo de los pueblos del mar. Vemos el tipo de cascos que usaban, el tipo de tocado. Los vemos moverse en carros de bueyes, en algunos casos con sus familias, con sus esposas, sus hijos y sus posesiones. Era un movimiento masivo que afectaba a todas las culturas antiguas del Mediterráneo oriental. Todas las culturas de la zona, hasta las mejor asentadas y tan poderosas como la de los egipcios, se vieron muy afectadas por el movimiento de los pueblos del mar, en buena parte porque no solo venían para atacar, sino también para quedarse. Esto es lo que había imaginado el arqueólogo Krzysztof Novisky la primera vez que vio las ruinas de la cima del monte Carfi, un pueblo desesperado. Los pastores y los agricultores de los valles empujados a las montañas que tan bien conocían. Pero ¿podría demostrar que Carfi no era una anomalía, sino simplemente un ejemplo de la evacuación sistemática de todo un pueblo? A demostrar esta teoría dedicó Novisky los siguientes 20 años. Viajando solo y con las provisiones justas, fue escalando las cimas de unas montañas tan empinadas que a menudo tenía que agarrarse a la pared del precipicio o utilizar antiguos puntos de apoyo para el pie excavados en la roca y cruzar traicioneros bancos de esquistos movedizos. Y fue aquí, a una altura imposible, donde realizó el más importante de sus descubrimientos.
el asentamiento en la cima de la montaña Katalimata. Al lugar solo se puede acceder ascendiendo una pendiente de piedras sueltas, para después seguir un sendero casi invisible a lo largo del precipicio. En 1990 se llevó al arqueólogo norteamericano Donald Haggis con él, en calidad de testigo. Es extraordinario. El asentamiento se levanta sobre esos precipicios de piedra caliza puntiaguda, por encima del llano, y solo se llega a él subiendo una ladera muy empinada para seguir después una garganta a la que se accede desde el exterior por un estrecho sendero de entrada. Los artefactos hallados en el lugar nos remiten a un pueblo que vivía al límite. Estos simples habitantes del interior, pastores y agricultores, habrían tenido que trasladar todas sus posesiones, de una en una, por estos empinados senderos de montaña. Habrían tenido que cargar a los ancianos y a los inválidos, enterrar a sus muertos en tumbas talladas en la cima de la montaña. El ganado y los campos se quedaban abajo, y solo podrían atenderlos cuando las condiciones fuesen lo bastante seguras como para permitirlo. Las pruebas recogidas durante el estudio sugieren que utilizaron el asentamiento durante un periodo de tiempo considerable. Es un sitio muy incómodo para vivir, no admite la expansión del asentamiento. A pesar de que la vida en la cima de Katalimata debió de ser extremadamente difícil, debía ofrecer una ventaja: protección. Estos lugares pueden resultar una pesadilla para quien no los conoce, para los extranjeros. Sin conocimientos de topografía local, resulta muy difícil acceder a ellos, encontrarlos. En cierto sentido son como fortalezas, utilizando el terreno natural y a veces, como nos han demostrado las investigaciones realizadas, no solo utilizando el terreno, sino también una fortificación bastante eficaz. Cualquier enemigo que intentase invadir el asentamiento sería visible a varias millas de distancia, lo que permitiría prepararse a los habitantes de la montaña. Los invasores se verían obligados a acercarse en fila india y no podrían sujetar las armas a la vez que se agarraban a la pared del desfiladero. Aunque encontrasen el camino, resultaba muy fácil detenerlos. Incluso un número muy reducido de hombres podría detener a un grupo mucho más fuerte de intrusos o enemigos en estas estrechas repisas. Katalimata solo fue el primero de los muchos refugios que descubrió Novisky. Después de escalar casi 2000 montes de Creta, identificó 80 refugios distintos que databan del 1200 a.C. Un factor común, unificador, en la orientación y diseño de estos asentamientos lo convenció de que el enemigo al que intentaban resistir eran los pueblos del mar. ¿Cómo sabemos que temían a los pueblos que venían del mar y no que tenían miedo a sus vecinos? Esto lo logramos analizando cómo defendían los asentamientos. Carfi está totalmente abierto por la zona de las montañas que tiene por detrás. Por eso sabemos que no esperaban que el enemigo atacase desde esas montañas. Organizaron estos asentamientos porque tenían miedo de los pueblos que procedían del mar. La afluencia de los pueblos del mar cambiaría la faz del mundo antiguo. Pero ¿quiénes eran exactamente? Son las tres preguntas principales. ¿Quiénes son? ¿De dónde proceden? ¿Y a dónde van? Dicen que la historia la escriben los ganadores. Y en el año 1180 a.C., el faraón Ramsés anunció la victoria sobre los pueblos del mar. Los misteriosos guerreros que, según creían algunos, habían destruido al resto de los reinos del mundo antiguo. Solo quedaba Ramsés para aportar a los arqueólogos la pista más seductora en relación a la identidad de los invasores. En un monumento tallado en Medinet Habu, los egipcios identifican 9 facciones de pueblos del mar, lista que continúa desconcertando a los lingüistas. La mayoría de las teorías sobre el lugar de procedencia de los pueblos del mar dependen de la filología, los nombres de los grupos, y ese puede ser un territorio muy peligroso.
Se suele decir que los Shakalesh eran de Sicilia. ¿Eran de Sicilia o se fueron a Sicilia después de perder? Durante décadas, los eruditos han discutido acerca del origen de los pueblos del mar. Algunos señalan al sureste de Turquía, el norte de Siria y el Mediterráneo occidental como posible punto de salida. Otros, que lo más probable era que los pueblos del mar procediesen de Sicilia, Cerdeña, Italia y el Mediterráneo central y occidental. ¿Proceden los pueblos del mar del este y se mueven hacia el oeste? ¿O proceden del oeste y se mueven hacia el este? No lo sabemos. ¿De verdad eran 9 naciones de invasores desconocidos? ¿O fue un ataque que comenzó mucho más cerca de casa? Una teoría mantiene que fue la propia estructura del mundo antiguo lo que lo hizo vulnerable al terrorismo interno, un mundo construido alrededor de palacios y reyes omnipotentes. El rey lo controlaba casi todo. Había algunos mercaderes particulares y empresas particulares, pero el rey se ocupaba del gobierno. El rey se ocupaba del ejército. El rey se ocupará del comercio internacional. Desde luego controla los poderes diplomáticos. En esa situación, el palacio controlaba entre el 75 y el 90% de la vida cotidiana. En muchos lugares parece que los reyes y las reinas vivían como dioses. Los reyes y reinas eran los representantes humanos de las deidades. Dichas deidades son estatuas y después está el ejército profesional bajo el mando de reyes y reinas. Y después está el resto de la gente, y se suponía que el resto de la gente debía y quería mantener satisfechos a los reyes y a las reinas. El único lugar que los obreros y campesinos podían ocupar fuera de este sistema estaba en los enormes ejércitos del rey. E incluso allí jugaban un papel subordinado al servicio de los aurigas. La batalla típica de la Edad de Bronce tardía consistía en el enfrentamiento de 2 aurigas. Cada uno podría contar con cientos o incluso miles de soldados. La dotación del carro iba muy bien acorazada. El arma principal era el arco compuesto, por lo que casi toda la lucha se hacía a distancia, pero claro, una vez que daban en el blanco y lograban que el carro enemigo se detuviese, alguien tenía que ir a rematar a su dotación. Y ahí es donde entraban los llamados enlaces, los bárbaros que eran contratados como dotación de limpieza en la batalla de carros. Estos grupos anónimos de mercenarios contratados se reclutaban en las zonas más pobres del mundo antiguo. Las tablillas que tenemos dejan muy claro que los palacios se ocupaban muy bien de los aurigas. Conocían a cada auriga por su nombre y constituían una élite. Los enlaces, en vez de por el nombre, se conocían por su número. Había muchos contratados aquí o allá. La diferencia social entre esas gentes era enorme. Mientras hubiese conflictos, había sitio para esos soldados de a pie. Pero en los años que precedieron al gran derrumbe se produjo un periodo de paz sin precedentes. El país estaba más o menos en paz debido al gran tratado firmado entre los hititas y Ramsés II. Sería el equivalente a después de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, cuando las distintas potencias firmaron un tratado de paz. Esto puso fin a la guerra entre 2 de las más grandes potencias de entonces, lo que produciría medio siglo, más o menos, de paz. Fue sin duda una de las mejores etapas del mundo antiguo. Después todo se vendría abajo. ¿El hecho de que hubiese poco empleo para estos enlaces de clase baja los llevaría a sublevarse? ¿O estos guerreros sin trabajo fueron reclutados por un ejército exterior? Esos guerreros, sin una autoridad central, o actuaban por su cuenta o bajo la supervisión de esos jefes locales. Podían hacer lo que quisieran. Nadie podía tocarlos.
El documento egipcio sugiere que fue una coalición variable la que asoló los centros de poder del mundo antiguo durante más de 50 años. En los documentos egipcios hay indicios de que llegaron distintas oleadas de pueblos del mar. Casi sin duda se ha producido un cambio en la composición del grupo entre la primera y la segunda invasión. Trabajaban juntos como una coalición, pero no creo que lo hicieran así desde el principio. Lo que vemos es el resultado final. Es la ola final que rompió contra Egipto. Y como muestran los relieves egipcios, los llamados pueblos del mar van armados de forma muy similar a como irían los enlaces nativos de los carros. No iban muy bien protegidos. De hecho, cualquier tipo de protección los habría ralentizado, lo cual reduciría su eficacia en el campo de batalla. Llevaban unos pequeños escudos redondos, con cuero sobre un marco de madera, y llevaban casco. No sé si el casco resultaría práctico, pero creo que producía un buen efecto psicológico. Aunque el origen exacto de estos guerreros tal vez nunca se identifique, el arqueólogo Krzysztof Nowicki cree que ha descubierto uno de los puntos álgidos. En Kastri, en la costa de Creta, Nowicki ha identificado los restos de un asentamiento diferente a los muchos refugios de interior que ha explorado. En la cima de esta colina, relativamente accesible, están los restos de unas almenas que, para Nowicki, sugieren la presencia de un contingente de batalla experimentado. Los que vivían aquí no eran agricultores o pastores normales. Es demasiado peligroso. Un pequeño grupo de campesinos no podría defenderlo. Los invasores, los atacantes, se harían enseguida con el asentamiento. La topografía de Kastri proporciona varias ventajas estratégicas, permitiendo un acceso fácil a las costas de Creta, Italia y las islas cercanas. Calculamos que aquí habría 2, 3 o 4 botes, unos 50, 100 o incluso 200 hombres, que era número suficiente para invadir y saquear los asentamientos costeros de Creta. Si Nowicki tiene razón, los pueblos del mar no fueron los últimos en comprender las ventajas estratégicas de Kastri. En la década de 1940, la misma colina fue tomada por los invasores nazis, en un intento por dominar la isla. Pero mientras las tropas alemanas fueron expulsadas de las colinas, los pueblos del mar invadieron Creta y el Egeo. El extremo hasta el que llegó la destrucción, sobre todo en Anatolia, en la Grecia central, a mí no me sugiere que fuese un grupo desorganizado, sino que me sugiere una máquina militar muy eficaz. Pero ya represente esta fuerza a unos invasores extranjeros, a un grupo de guerreros locales o a una combinación de ambas cosas, la cuestión sigue siendo la misma. Lo más asombroso de todo esto es que esa gentuza, ese grupo de merodeadores y piratas, lograsen cargarse a las mejores civilizaciones. La cuestión es determinar cómo lo lograron. La respuesta podría no hallarse en la naturaleza de los pueblos del mar, sino en su forma de hacer la guerra. 1200 años antes de Cristo, una fuerza inexorable cambió la imagen del mundo antiguo. Las muestras de su poder quedaron escritas en las ruinas de las ciudades micénicas y los abandonados palacios de los reyes. La desesperación de los que sobrevivieron se aprecia en los precarios puestos que construyeron en las cimas de los montes de Creta. Estas poderosas civilizaciones, desde los minoicos a los hititas, sobrevivieron a las plagas, el hambre y los terremotos para caer ante un enemigo humano, una misteriosa fuerza formada por bárbaros llamados los pueblos del mar. Pero los invasores no tenían carros ni armaduras. ¿Cómo pudieron vencer a los ejércitos de los reyes? La respuesta cambiaría la naturaleza de la guerra para siempre. A finales del siglo XIII, por fin alguien comprendió que no eran necesarios esos carros caros y sus caros equipos para ganar una batalla. Era suficiente con juntar bastantes enlaces, que resultaban baratos y además tenían la capacidad de aniquilar a un ejército de carros. Un arma convertiría a esos enlaces en unos guerreros formidables.
Un armamento sencillo que, hasta el derrumbe, se había utilizado sobre todo para la caza. La jabalina es un arma relativamente corta, de 1,20 m más o menos, con una pequeña punta de metal. No creo que resultasen letales casi nunca, pero sí que herían donde quiera que diesen. Mientras los invasores rodeaban el carro imposibilitado, el bien protegido auriga se encontraría muy vulnerable. El auriga y el arquero llevaban los dos un coselete con armadura que debía pesar entre 15 y 20 kilos. Por lo que está claro que no podían correr y que no estaban en situación de defenderse en un combate mano a mano. Es en este punto en el que el enjambre de atacantes, armados con espadas cortas y ligeros escudos, contaría con ventaja, tanto en número como en movilidad. No era necesario nada más. Con herir un caballo, el carro se detenía, y si a 40 o 50 metros podían arrojar sus lanzas y derribar al caballo de un carro, ya podían acercarse para combatir cuerpo a cuerpo. Llegado ese momento, la dotación del carro no tiene nada que hacer. Con cada éxito, las filas de los invasores crecían y se extendían por todo el Egeo. Solo Egipto logró soportar la invasión, aunque el conflicto los dejase debilitados para siempre. ¿Cómo soportaron los ejércitos del faraón un ataque que extinguió potencias como la micénica, la minoica y la hitita? Existe un montón de correspondencia diplomática y mucho comercio, sobre todo en oro, que sale de Egipto a través de Nubia, y cosas como los caballos que entran en Egipto. Fue un periodo de comunicaciones constantes entre todas estas potencias. Estaban advertidos de que esa gente se acercaba a Egipto, lo cual es un aspecto de la defensa muy importante. Habían trasladado la capital de Egipto al norte para defenderse, así que estaban muy preparados. Creo que es posible que los egipcios recibieran información a través de mensajeros y correos diplomáticos procedentes de las otras grandes civilizaciones y que enviaban según iban cayendo una a una. En el mundo antiguo había sistemas de espionaje asombrosos y los egipcios contaban con espías mensajeros, por lo que sabían lo que se les venía encima antes de que ocurriese. Y para entonces, los egipcios sabían que, en contra de lo que se podía pensar por su nombre, la mayor fuerza de los pueblos del mar no estaba en el agua, sino en la orilla. Los conflictos eran casi siempre batallas en tierra, pero Ramsés III, en el año 1179, tuvo el buen juicio de detener a los invasores antes incluso de que llegasen a tierra. Los documentos egipcios, tanto pictóricos como escritos, hablan de una batalla que tuvo lugar en el agua, ya sea a la desembocadura de un río o en pleno mar. Eso ya no se sabe. Pero hay barcos, hay gente que se ahoga, hay una batalla importante que tiene lugar en el agua. Se encontraban en el agua, en los barcos, sin poder hacer nada. Los arqueros egipcios estaban situados en la orilla o en otros barcos. Eran un blanco fácil. Diezmados por los arqueros del faraón, la ola final de los pueblos del mar se dispersó. Pero la guerra ya no volvería a ser la misma. En la edad de bronce tardía, la defensa de una comunidad dependía de la élite de aurigas y de sus arqueros. En la edad de hierro, la que sigue a esta catástrofe, la importancia de la infantería es mucho mayor y los aurigas se han quedado al margen. Los siguen usando para operaciones de flanqueo, pero ya no son la esencia. La esencia es la infantería. En pocos años, los reyes y los ejércitos del mundo antiguo desaparecieron para dejar paso a una nueva población. Lo que hacen los pueblos del mar es crear un vacío de poder. Cuando los pueblos del mar se cargaron a los peces gordos de la edad de bronce tardía, crearon una situación totalmente nueva. Será la élite la que desaparezca, la que será destruida. Las clases marginadas, los intermediarios, los granjeros, los campesinos, los esclavos pueden sobrevivir y entonces, ¿qué harán?
En el caso de los agricultores y pastores refugiados de Creta, el informe arqueológico está claro. Después de la derrota y la dispersión de los pueblos del mar, los endurecidos supervivientes regresaron a las tierras bajas. Después del año 1200 a.C., y en cuanto la situación se hizo más segura, la gente se trasladó a otro repecho, que está a 1,5 kilómetros más abajo, más cerca de los campos. Nunca más volverían a sentir la necesidad de construir asentamientos a semejante altura. Pero es posible que nunca conozcamos el destino final de los guerreros del mar. Los propios egipcios dicen que algunos se establecieron en Egipto o en Canaán. Y sabemos que los textos egipcios posteriores hablan de la ciudad de Dor, en Israel, como ciudad de los Yeker. Sabemos que los Peleset se establecieron en Canaán y se convirtieron en los filisteos. Algunos creen que esos supervivientes y los restos de los pueblos del mar pudieron mezclarse, algo que podrían revelar las futuras pruebas de ADN de los restos hallados en las tumbas. Seguramente habrá restos de las civilizaciones que los pueblos del mar habían descubierto en su ruta hacia Egipto. Es posible que haya micénicos entre los pueblos del mar, que haya minoicos, hititas o luca entre los pueblos del mar. Quizás una de las pocas oportunidades que les quedaban era la de unirse a los pueblos del mar, del mismo grupo que había destrozado su civilización. Es posible que las filas de los pueblos del mar estuviesen repletas de las gentes a las que habían conquistado. Lo que es innegable es que después de todo emergió algo totalmente nuevo. Durante un par de siglos tendremos la edad de las tinieblas, mientras el crisol se va calentando. Pero de todo esto, de las cenizas, renace el ave fénix de los griegos. Surgen nuevos sistemas políticos y nuevas civilizaciones. Emergen los griegos y acabará surgiendo la democracia tal y como la conocemos. Con el peor de los motivos, los pueblos del mar habían destruido un mundo, pero sin duda ofrecieron oportunidades a gentes que nunca antes las habían tenido. Tenemos a los israelitas, a David y Salomón, los reinos de Israel y Judea, que quizás no habrían existido si los poderosos reinos de la Edad de Bronce tardía no hubiesen desaparecido. Así que los pueblos del mar provocaron el ocaso de lo viejo y el resurgir de lo nuevo. La cadena de acontecimientos que puso fin a una era y que dio paso a la siguiente aún está siendo investigada. No creo que Christoph tenga la respuesta, pero lo que sí creo es que está muy cerca de encontrarla. Yo pienso que hay una combinación de causas. Los pueblos del mar tuvieron suerte. Eligieron el momento perfecto. Quizás se aprovecharon de algunos desastres naturales. Si había habido sequía, si acababan de producirse una serie de terremotos, tenemos lo que los arqueólogos denominan el colapso de un sistema, en el que uno o dos factores que por separado o por sí mismos no habrían provocado el colapso de una civilización, al unirse crean un efecto mucho más amplio. Los pueblos del mar fueron capaces de aprovechar una grieta defensiva de estas poderosas civilizaciones, una grieta que nunca antes se había producido. Y mientras los arqueólogos siguen estudiando las pistas de esta destrucción de lo antiguo, que se produjo de forma tan abrupta, podrían descubrir ideas modernas. Dudo mucho que los egipcios o los hititas pensaran que iban a caer, o al menos que caerían tan rápido. Pero si se da una serie de factores que de otra forma nunca estarían relacionados, pueden crear una fuerza mucho más poderosa que cada uno de esos factores por separado. Una de las lecciones que la sociedad actual podría aprender es que una sequía puede no ser importante por sí sola. Una serie de terremotos puede parecer que no tendrá un impacto duradero. Pero si acumulamos un par de desastres naturales sobre algunas calamidades causadas por el hombre, el resultado podría ser algo totalmente inesperado.